Imagínate esto. Estás de pie, solo, frente a una multitud hostil. Cada palabra que dices solo parece avivar más el fuego de su ira. No hay escapatoria. Este no es el comienzo de una película de suspenso, sino la historia real de uno de los primeros héroes de la fe. Un hombre cuya valentía resonaría a través de los siglos. Esta es la historia de Esteban. En el corazón de Jerusalén, ante el imponente Sanedrín, el Consejo Supremo de los líderes judíos, se encontraba Esteban. A diferencia de sus acusadores, cuyo nerviosismo se manifestaba en miradas furtivas y murmullos acusatorios, el rostro de Esteban era un oasis de calma en un mar de hostilidad. Había sido acusado de blasfemia, de hablar en contra del templo y de la ley de Moisés, cargos graves que conllevaban la pena de muerte. El aire estaba cargado de tensión, tan denso que casi se podía cortar. Pero en los ojos de Esteban no había miedo, solo la convicción serena de quien está a punto de dar testimonio de una verdad más grande que él mismo. Con una voz firme y clara, Esteban comenzó su defensa, que se convirtió en una poderosa narración de la historia de Israel. No para refutar, sino para enseñar. Vislumbramos en una secuencia rápida las imágenes de su discurso. Abraham, recibiendo la promesa de Dios en una tierra lejana. José, traicionado por sus hermanos, pero elevado por la mano de Dios en Egipto. Moisés, liderando a su pueblo fuera de la esclavitud, recibiendo la ley en el Sinaí, una figura venerada por sus propios acusadores. Habló del tabernáculo en el desierto y finalmente del magnífico templo construido por Salomón, el mismo lugar sagrado que lo acusaban de denigrar. A medida que tejía esta crónica de la fidelidad de Dios y la recurrente rebeldía del pueblo, los rostros de los miembros del Sanedrín pasaron de la curiosidad al ceño fruncido y finalmente a una máscara de furia incontenible. Esteban no solo se defendía, los estaba acusando a ellos de ser los verdaderos rebeldes, los que se resistían al Espíritu Santo, al igual que sus antepasados. La furia estalló como una represa rota. La multitud, incitada por sus líderes, se abalanzó sobre él. Lo arrastraron fuera de las murallas de la ciudad, un torbellino de gritos y polvo. Las primeras piedras comenzaron a volar, proyectiles de odio destinados a silenciar su voz para siempre. Pero en ese momento de dolor supremo ocurrió algo extraordinario. Mientras las piedras impactaban su cuerpo, el rostro ensangrentado de Esteban no se contrajo de agonía, sino que se iluminó con una paz sobrenatural. Su mirada se fijó en el cielo, que pareció abrirse ante él. Una visión celestial se superpuso a la cruda realidad de la lapidación. Vio la gloria de Dios y a su diestra a Jesús, el Mesías que había proclamado de pie esperándolo. El cielo estaba más cerca que la tierra y la gloria divina eclipsaba el odio terrenal. Con sus últimas fuerzas, Esteban cayó de rodillas. Su cuerpo estaba destrozado, pero su espíritu estaba intacto. En un eco directo de las palabras de Jesús en la cruz, levantó su voz en un último y poderoso clamor, no de venganza, sino de misericordia infinita. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Con estas palabras de perdón en sus labios, exhaló su último aliento, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Su muerte no fue una derrota, sino el sello final de su testimonio. Esta lección de fe y perdón radical no quedó enterrada bajo las piedras en las afueras de Jerusalén. Resuena hoy en nuestros propios conflictos. La vemos en la oficina cuando un colega nos traiciona y elegimos no guardar rencor. La encontramos en casa, cuando un familiar nos hiere profundamente y optamos por el difícil camino de la reconciliación en lugar de la amargura. La historia de Esteban nos enseña que incluso en medio de la más dura adversidad, nuestra fe puede darnos la fuerza, no solo para soportar, sino para perdonar.
Nos recuerda que el verdadero poder no reside en devolver el golpe, sino en tener la gracia de extender una mano de perdón, reflejando el amor de aquel que nos perdonó primero.